Bueno, bienvenidos al tercer encuentro de la cátedra. Hoy el tema que nos toca tratar es violencia de género, que es un tema clave, digamos, en toda esta formación. Y para eso contamos con la presencia de Malena Lenta. Malena también es integrante del área de género de la Alicia, del equipo que acompaña la implementación del protocolo. Y bueno, es psicóloga, es profesora de la Alicia en varias materias. Bueno, no sé si me olvido de algo, después complementame mal. Pero bueno, nada, de mi parte esa presentación mínima y te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas, todes, todos, no sé, pero en principio estar muy contenta de compartir este espacio de formación que se está desarrollando ya hace algunas semanas con ustedes. Me parece que, bueno, podamos también tener este espacio en el Alicia y abierto a personas de otros espacios también. Digo, es muy importante para avanzar desde la perspectiva de la ESI en la complejidad de las problemáticas que nos atraviesan, y en particular una de las problemáticas complejas con las que trabajamos cuando desarrollamos o queremos implementar de manera transversal la educación sexual integral es, sin lugar a dudas, el tema de la violencia basada en las relaciones desiguales de género, ¿no? Y hoy quiero compartir con ustedes, bueno, algunas cuestiones que por ahí son más conceptuales, también normativas, y algún ejercicio que intentaremos desarrollar en estas 2 horitas que tenemos para trabajar. Y desde ya abierta a que, bueno, podamos interactuar, que no sea un monólogo, aunque bueno, vamos incluso a hacer un ejercicio en el medio, pero bueno, también invitarlas a por el chat o levantando un poco el micrófono, tratar de hacerlo un poco más de ida y de vuelta en la medida que ustedes quieran, ¿no? Bien, voy a tomar un mate más para juntar fluidez para poder meterme con la presentación, ¿sí? Que les voy a compartir. Buen día. Mientras Male prepara, hola, buen día, ¿cómo andan? Si quieren ir haciendo preguntas, consultas, o si van comentando en el chat, mientras Male habla, yo me puedo ocupar de levantarlas, así que tienen el chat ahí para hacer los comentarios que quieran. Genial. Bueno, gracias, Tamara. Sí, porque a veces con la presentación puesta se dificulta un poquito. Bueno, ahí ya están empezando a ver la presentación. Ahora la pongo para que se aparezca en pantalla completa. Bueno, pensando en el espacio de encuentro, decidí ponerle de título a la presentación y un poco la propuesta también de trabajo junto con ustedes: herramientas para la prevención frente a las violencias de género basadas en las relaciones desiguales de género, que es un poco más larga, aunque tal vez un poco más preciso el título, porque bueno, creo que uno de los objetivos que tenemos cuando trabajamos en el campo de la educación sexual integral es desarrollar distintas, o aprender nosotras y después poder implementar distintas estrategias que nos permitan trabajar en la prevención, ¿no? de las violencias basadas en género, y para eso conocer herramientas no solamente conceptuales, sino también de recursos, de instituciones, de recursos que hacen al trabajo, ¿no? De escucha, acompañamiento, también es muy importante, y creo que en nuestro lugar como docentes tenemos mucho para hacer en ese sentido, ¿no? Sobre todo en este contexto que en los últimos años, por suerte, ¿no? En Ni Una Menos, todo el movimiento social, político en Argentina y a nivel mundial de movilización del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, del movimiento de las disidencias, nos ha permitido tornar mucho más visible la problemática de las violencias, que hasta hace poco estaba invisibilizada, cuando no, en todo caso, reducida a una vertiente de las violencias. Pero bueno,
Ya nos vamos a meter un poco más específicamente en eso y partir de esta pregunta, ¿no? ¿En qué pensamos cuando hablamos de violencia de género? ¿En qué piensan ustedes? ¿A qué temáticas creen que remite? ¿Qué temas les suena? ¿Qué temas les insisten? Si quieren, bueno, yo me abrí el chat un poquito para verlo, pero si alguien quiere decir algo. ¿En qué pensamos cuando hablamos de violencia de género? ¿En qué piensan? ¿Qué temas les preocupan? Creo que en primer término ya es violento el establecer una diferencia de jerarquización por el simple hecho de tratarse de un masculino en comparación con un femenino. Ya, me parece que partir de esa desigualdad ya es violento y yo lo vivo, ahora que estoy buscando trabajo, lo vivo mucho en las entrevistas de trabajo, en donde las preguntas apuntan a cuántos hijos tenés y en función de eso se determina si estás para el puesto o no, qué estudiás, si sos demasiado sentimental, cuestiones de la personalidad que en comparación con un masculino te dejan en una posición de inferioridad. Eso es lo último que percibí de violencia hacia mí en esta última semana, te puedo decir. Pero la realidad es que cotidianamente vivimos un montón de situaciones que las tenemos naturalizadas, pero que en realidad son violencia de género, porque nos sucede por el simple hecho de ser mujeres. Bien. Entonces, desigualdad, cotidianidad, cuestiones que tienen que ver con temas que naturalizamos, ¿no? En los vínculos, en las formas de relacionarnos, cuestiones que tienen que ver en cómo se interpretan, ¿no? Nuestras características físicas, de organización de la vida cotidiana, ¿no? Nuestras funciones en el ámbito social, familiar, en la organización de las instituciones. Sí, Janina. Tener la mano levantada. Sí, hola, buenos días. Ahí me fijo si se puede bajar ya. Ahí está. No sé si se me escucha bien. Sí. Bien. No, en principio me parece, bueno, coincido bastante con lo que estaba explicando la compañera sobre lo que es la violencia de género y también, bueno, enmarcar en esto de lo que son las masculinidades cis, porque más allá de que sea solamente hacia las mujeres, no, la violencia de género también está impartida sobre lo que son las minorías, ¿no? Las otras sexualidades, que son las que estamos abordando también. Un poco eso, y en todas las cuestiones de conductas y de poder culturales que tenemos ya arraigadas y que tenemos que ir modificando. Esto de las entrevistas de trabajo es increíble, pero es una realidad que se atraviesa durante todo lo largo de nuestra historia y que lo venimos llevando, nosotras lo venimos manejando, parece, ¿no? Pero es difícil porque queremos ocupar los puestos. Y también tenemos una cuestión, ¿no? Cultural y patriarcal dentro de todo esto, que es, por ejemplo, yo no soy maestra, yo trabajo en una secretaría de género en una petrolera. Ajá. Y es bastante complejo porque también tenemos a las compañeras que lo primero que plantean es, ¿para qué vamos a ir a pelear un puesto de trabajo para trabajar arriba de un tanque si eso es trabajo de hombres? Entonces empezar a trabajar también esas pequeñas desconstrucciones. Nosotras no sé si nos hacemos, esto me lo estoy empezando a preguntar hace muy poco, si nosotras también ejercemos violencia de género hacia nosotras mismas, porque es algo cultural y patriarcal. Justamente por eso, porque hay compañeras que sí quieren trabajar en eso y hay otras que no, y no te apoyan, y entonces, ¿cómo haces ahí? Uh-huh. Y obviamente los compañeros lo primero que piensan es que vos le vas a ir a sacar el puesto de trabajo. Entonces tenés todos los trabajos masculinizados. ¿Y en qué lugar nos quedamos nosotras, no? Cuando, por ejemplo, en el área de la docencia, desde lo sindical, poniendo por ejemplo, la docencia está ocupada mayoritariamente por mujeres. Eso es una realidad. Y los espacios sindicales están ocupados por hombres. Entonces, que alguien me explique. Bien. Porque bueno, yo esa parte, a mí, discúlpeme, pero no la entiendo. Hablo de docencia, como puedo hablar de maestranza, como puedo hablar de salud, como puedo hablar de un montón de lugares donde las mujeres ocupamos el 95% de la masa obrera y no ocupamos los espacios
donde nosotras tenemos que ir a pelear nuestra paritaria diciéndole, por ejemplo, al sindicato, che, escúchame, yo no puedo participar porque tengo 3 jornadas laborales con esto, ¿eh? O sea, no hay joda. Mientras la mujer cuida a los pibes, el hombre se va al sindicato. ¿Y qué pasa cuando la mujer es madre soltera y no tiene tiempo para eso? Entonces, me parece que, bueno, yo por ahí estoy un poco con esa cuestión del tema del poder, de cómo nos fueron relegando, y como que no existimos. Sabemos nosotras en la historia que siempre estuvimos y que la lucha obrera no es sin nosotras y no fue sin nosotras. Y estas cuestiones de violencia de género, por ahí seguir separándolas en todas estas partes es como que nos va dando un poco más de luz, ¿no? Nos va iluminando un poquitito más el camino. Eso por lo que hablaba recién la compañera en las cuestiones del trabajo. Y después en las cuestiones de la vida diaria, y lo atravesamos todo el tiempo. La verdad es que lo atravesamos todo el tiempo, ya sea en una parada de colectivo, porque alguien puede decirte lo que se le antoje, y ese es el ejercicio de poder que tenemos de una cultura patriarcal, de las masculinidades cis, que la puede ejercer sobre todos. Y ahí digo, bueno, wow, se empieza a abrir. A medida que lo vamos especificando cada vez más, es como que empieza a abrir el panorama. Muchas gracias y perdonen que les quite mucho tiempo. No, está buenísimo porque traes acá palabras que son claves también, o cuestiones que son claves para ampliar la cuestión de las violencias, que tiene que ver por un lado el poder, ¿no? Y también lo que refiere a la división sexual patriarcal del trabajo, ¿no? Que nos atraviesa también un poco, como decía la compañera anterior, en las búsquedas laborales, los espacios que ocupamos, ¿no? La posibilidad de participación en diferentes ámbitos, totalmente está sumamente vinculado, ¿no? Ahí otra compañera escribe en el chat: crecimos creyendo que trabajos de hombres y trabajos de mujeres, y otra dice: violencia ejercida sobre personas respecto a la orientación sexual, la identidad de género, sexo, género, esto impacta directamente en las mujeres y en las disidencias. Dice: soy madre soltera de 5 chicos, todo recae sobre mí, las posibilidades se me achican, ¿no? Claro, otra vez ahí el tema de la división sexual y patriarcal del trabajo, las cargas del trabajo. Bien, bueno, vamos a ir avanzando un poquito y para seguir después abriendo a la discusión, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las violencias basadas en las relaciones desiguales de género, o la violencia de género, término por ahí más comúnmente usado, evidentemente acá hay 2 palabras claves que son violencia y género, ¿no? Creo que ustedes ya muchas cosas en relación a género seguramente trabajaron, porque vienen ya con varias clases y seguramente formaciones, pero bueno, yo voy a retomar algunas conceptualizaciones o síntesis que por ahí nos ayudan a darle una vueltita a seguir la lógica de la presentación, que me interesa situar, ¿no? Entonces, que cuando hablamos de género, entendemos por género como una categoría explicativa que nos ayuda a mostrar o que denota cómo las construcciones sociales se imponen sobre los cuerpos sexuados, ¿no? Esto en primer lugar, género como algo que nos permite ver cómo las personas que vivimos en un mundo, en una sociedad, nacemos y somos categorizadas en función de nuestros cuerpos sexuados, como mujeres, como varones. No hay, parece, en la forma que tiene el sistema de los géneros patriarcal en la sociedad contemporánea lugar para pensar otros cuerpos y otras identidades y otras prácticas que aparecen por fuera del binarismo y de la dicotomía femenino-masculino, ¿no? Hay que construirse ahí en disidencia. Entonces las categorías sociales que se imponen sobre nuestros cuerpos tienen consecuencias en relación a nuestras expectativas de rol social, nuestras actitudes, nuestras conductas, pero también nuestras percepciones, ¿no? Sobre el mundo, nuestra propia construcción de la subjetividad, nuestras identidades y hasta la producción de nuestro deseo, ¿no? Tiene consecuencias en ese plano. El sistema de los géneros, decimos también basado en este orden patriarcal, no solamente clasifica diferencias de los cuerpos, sino que supone también jerarquías a partir de esas diferencias, jerarquías que refieren a desigualdades de poder, ya lo sabemos, ¿no? Lo masculino por sobre lo femenino, y aquello que no es ni femenino ni masculino pareciera que no tiene lugar, ¿no? ¿Qué pasa con la disidencia? ¿Qué pasa con esos cuerpos que no son binarios o que escapan al binarismo? ¿Qué pasa con esas personas que no quieren
ubicarse dentro de la clasificación binaria, pareciera que son sujetas, sujetes abyectos, ¿no? O sea, que parece que no tuvieran sentido ni lugar. Entonces, en primer lugar, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de relaciones de poder y de construcción sociohistórica, ¿sí? de desigualdades en función de esta clasificación sobre los cuerpos sexuados, que tiene consecuencias no solamente en la ubicación social de las personas, sino también en la propia producción de la subjetividad, en la forma en que sentimos, construimos nuestra identidad, armamos nuestros vínculos, ¿no? Entonces, el género es una categoría explicativa que nos permite ver muchísimas cuestiones, y entonces vamos a tener ahí esa referencia, ¿sí? Para luego meternos ahora con la cuestión de las violencias, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? La otra parte de la categoría violencia de género, ¿no? También ahí. ¿Qué es la violencia? Por otro lado, y desde por ahí mi sesgo, sí, ¿no? Como psicóloga me parece a mí siempre interesante poder distinguir como dos dimensiones, ¿no? En relación a las violencias que muchas veces aparecen como mezcladas o como indistintas. Hagamos un ejercicio para separarlas ahora, aunque a veces en el discurso se nos mezclen, pero como categorías conceptuales, que son la violencia y la agresividad, ¿no? ¿Por qué hacer esta distinción entre la violencia y la agresividad? Porque cuando hablamos de agresividad, estamos pensando en cualquier práctica, cualquier conducta humana que necesitamos para poder sobrevivir en el mundo, y que tiene que ver con una actitud reactiva o una actitud de defensa, ¿sí? Frente a las amenazas del mundo, y que puede implicar alguna dimensión de destrucción de algo del mundo, ¿no? Necesitamos comer, aunque seamos vegetarianas, veganas, necesitamos destruir una planta para alimentarnos, ¿no? Alguien nos ataca, necesitamos defendernos. Para vestirnos, ¿no? Necesitamos transformar algo en otra cosa para poder abrigarnos, ¿no? Como seres humanos, y eso puede implicar la destrucción, ¿no? de algún objeto del mundo. Y hasta si estamos pensando en una situación de amenaza de la vida, hasta incluso defendernos puede implicar que tengamos que destruir algo del otro, ¿no? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia, a diferencia de la agresividad? Bueno, estamos pensando la violencia en términos de un exceso de agresividad, ¿no? Una acción de dominio o de búsqueda de dominio del otro, de la otra, donde esa agresividad que permite destruir al otro no tiene que ver con una conducta, con una práctica de supervivencia o de sostenibilidad de la vida, sino que está basada en la búsqueda de la dominación, ¿no? De la subalternidad de ese otro, para poder apropiarme de algo de ese otro a costa, ¿no? De ese otro, de esa otra, de ese otro, a costa de su total sumisión, ¿no? Subordinación, y aquí evidentemente la palabra dominio nos refiere a relaciones de poder, ¿no? Que organizan los vínculos. Entonces, poder pensar que no toda práctica humana que implica destrucción de algo del mundo, incluso el daño a otra persona, necesariamente implica una práctica de violencia, ¿no? Puede ser una práctica de agresividad, o algo que tiene que ver con la agresividad. Nos defendemos aunque con formas agresivas, aunque no querramos dañar al otro, aunque no busquemos la subordinación o la sumisión de otra persona. En cambio, cuando estamos hablando de la violencia, sí, efectivamente ahí está puesto en juego la búsqueda, ¿no? De la subordinación, en distintos planos o en distintos niveles, de la apropiación de algo del otro, de la otra, que puede implicar incluso la apropiación no solo de sus trabajos o de sus pertenencias, sino también incluso de su propia vida, ¿no? Bien. Bueno, y entonces avanzar un poquito más en una conceptualización posible respecto de las violencias basadas en las relaciones desiguales de género, ¿no? Porque, como ya dijimos, ¿no? Desiguales de género porque no solamente las relaciones de género marcan que hay sobre los cuerpos una clasificación, sino una desigualación sobre las categorizaciones femenino-masculino, por ejemplo, ¿no? Por eso relaciones desiguales de género.
Y en este sentido, me parece interesante tomar este gráfico como una articulación posible para pensar la complejidad de las violencias. Este gráfico que lo tomamos a partir con el equipo que trabajo en la Facultad de Psicología, con Roxana Longo y Graciela Saldúa, a partir de algunas discusiones en relación a la conceptualización de la violencia en términos general que hace Slavoj Zizek, ¿no? que nos plantea que en la complejidad de las violencias hay siempre una vertiente visible y otra vertiente invisible, pero que operan siempre de manera sincrónica, y que este interjuego entre lo visible y lo invisible es lo que permite la reproducción de las lógicas de la violencia. Entonces, en general, cuando hablamos de violencia, ¿no? solemos poner el foco o poder visibilizar o objetivar, ¿no? la violencia intersubjetiva, aquella que aparece entre las personas, que es la que comúnmente es reconocida, hasta incluso hay normas que sancionan esa violencia visible. Más allá de la violencia de género, por ejemplo, un robo podría ser una forma de violencia visible, a alguien le sacan algo, una pelea callejera, una pelea en el ámbito de la familia, el abuso sexual hacia las infancias, los golpes, ¿no? En el ámbito de la pareja. Entonces, la violencia intersubjetiva es aquella visible y sancionable en una sociedad en un momento histórico. Pero sin embargo, lo que es necesario, digo, problematizar cuando hablamos de las violencias, es que la violencia intersubjetiva, la violencia visible, nunca actúa de manera aislada de otras dimensiones de la violencia, que son la violencia simbólica y la violencia sistémica, ¿no? En todo caso, la violencia intersubjetiva puede ser un epifenómeno, una dimensión de estas dos otras violencias que operan sincrónicamente de manera permanente, ¿no? Y que tienen que ver la violencia simbólica con los discursos, con las ideologías, sobre todo en los medios de comunicación en esta sociedad de la información, ¿no? Circulan mucho por ahí, o incluso también por el sistema educativo, ¿no? Estamos hablando incluso de los mitos, esto que decía la compañera recién, bueno, por ahí hay muchas compañeras que no creen que tengamos que poder trabajar en el ámbito, por ejemplo, del trabajo en una plataforma petrolera, ¿no? Porque no, son trabajos de varones, ¿no? ¿Qué es que sea un trabajo de varón? ¿No? O de mujer. ¿Dónde está? ¿No? Bueno, está dicho en un montón de lugares, está dicho en la cultura, está dicho en las ideologías, en los discursos, ¿no? En las distintas instituciones por las que atravesamos, está dicho en las películas, está dicho en el cine, en los medios de comunicación, está dicho en la literatura, ¿no? De manera obviamente más sutil, pero la violencia simbólica es fundamental, ¿no? Para reproducir en el orden simbólico de una sociedad y de una cultura determinadas relaciones de poder sistémicas, ¿no? Y ahí entramos a pensar en la violencia sistémica, esa violencia que es estructural, que refiere al sistema patriarcal cuando hablamos de violencia de género, pero por cierto, hay que saber que la violencia sistémica del orden social patriarcal, sobre la cual se basa esta construcción diferenciada de los cuerpos sexuados, la construcción de las identidades y las desigualdades, la base de las relaciones de poder desigual entre los géneros, nunca actúa sola, ¿no? Siempre es parte o actúa desde la perspectiva interseccional de género, podríamos pensar en interacción con otros sistemas de producción de desigualdad y de subordinación social, como es, por ejemplo, la formación económico-social capitalista, la formación en la que vivimos, que refiere a otro tipo de construcción de desigualdad, en este caso de clase, en relación a la ubicación de las personas respecto del trabajo y los medios de producción, que también actúa con, por ejemplo, otro sistema, que es el de la racialización, ¿no? La construcción social, también acá, así como el género impone categorías sociales sobre los cuerpos sexuados, ¿no? El sistema del racismo también impone categorías sociales en función de cómo se interpretan algunos rasgos vinculados al color de piel,
¿no? O a las formas de la corporalidad. Pensemos en el impacto también que tiene, ¿no?, la violencia racista en relación a la construcción de desigualdades, quiénes viven y quiénes mueren, ¿no?, qué acceso tenemos también a determinados espacios laborales. Podríamos sumar también a la violencia sistémica y a la interacción de estos sistemas a la violencia del adultocentrismo, ¿no?, propio de la sociedad contemporánea, donde las infancias y las vejeces son momentos vitales inferiorizados y también segregados de la toma de decisiones, de la participación central en la vida política, o también podríamos pensar en el sistema capacitista en el que vivimos, ¿no?, en donde determinados cuerpos, capacidades, en relación a las actividades sociales, al desempeño de la vida cotidiana, también son construidas como anormales, como inferiores, como diferentes y tienen consecuencias en la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de violencia, ¿no?, y pensamos en todas esas cuestiones que ustedes mencionaron, ¿no?, la discriminación en el acceso al trabajo, la sobrecarga de las tareas de cuidado, o incluso los temas más clásicos, ¿no?, que hasta hace poquito, por suerte ahora pudimos abrir mucho más, pero que hasta hace poquito aparecían cuando hablábamos de violencia de género, que era la violencia de género en el ámbito doméstico, en las relaciones de pareja, ¿no? Bueno, todos esos acontecimientos, que hasta incluso en las sociedades formalmente igualitarias como las nuestras, hasta hay normativas que dicen, bueno, no se le puede pegar a alguien, y menos en el ámbito de la pareja, hay leyes, o no debería haber discriminación laboral, no hay leyes que discriminen a las mujeres como en otro momento, somos sociedades formalmente igualitarias en un montón de aspectos, sin embargo, se siguen reproduciendo estas violencias intersubjetivas. Y se siguen reproduciendo porque hay un orden simbólico que legitima esas violencias intersubjetivas porque están al servicio y son consecuencias, en todo caso, del funcionamiento de esta violencia estructural, de esta violencia sistémica, siempre combinada con otras dimensiones y que operan en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia en esta complejidad que nos permite además pensar que incluso lo intersubjetivo, ¿no?, excede al uno a uno, ¿no? Tiene que ver con cómo está formada nuestra sociedad, cómo se establecen los vínculos colectivos en la sociedad en la que vivimos. Bueno, no sé hasta acá cómo vamos, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, opinión, discusión también, ¿por qué no?, con esta perspectiva, o seguimos un poquito más. Interpreto que seguimos un poquito más. Bueno, si me lo permite, el PowerPoint, porque ahí está. Vamos. Bueno, un poco ese marco lo traigo porque me parece relevante tenerlo en consideración para hablar de la cuestión de las violencias, y desde ahí tomar, sí, en todo caso, otras herramientas que pueden ser un poco más operativas cuando pensamos en situaciones de violencia de género, ¿no?, y que además refieren a las normativas vigentes. En Argentina, también parte de conquistas del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, del movimiento de las disidencias, y que, por supuesto, también, como ya dijimos, aunque existan, ¿no?, estas normativas, distan todavía de aplicarse, o porque no tienen presupuesto, o porque justamente sigue vigente ese orden social estructural patriarcal que niega, no solamente a través de los discursos, sino también a través de las prácticas subjetivas e institucionales, niega esta visibilización de algunas formas de violencia que se han podido tornar en el plano de la discusión social y de la agenda política, ¿no?, como exigibles, ¿sí?, y como visibles en este contexto. Entonces, voy a retomar algunas cuestiones, ¿no?, para pensar de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales, un nombre largo pero también muy descriptivo,
que es una ley vigente desde el año 2009, que funciona también en diálogo con dos normativas que está bueno que las podamos conocer, que son la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que es la ley de identidad de género, que nos permite ampliar, ¿no?, los alcances de esta normativa, la 26.485, también, no solo a las mujeres, en términos, ¿no?, de mujeres cis, sino también a las personas que se autoperciben de otra manera y que también hacen parte, ¿no?, de la subordinación en el sistema de los géneros, en el orden social patriarcal, ¿sí? Y entonces traigo esta normativa porque es la base de muchos de los manuales, protocolos y también herramientas que cuando trabajamos en el campo de las violencias basadas en género es importante conocer para también problematizar y sobre todo también para actuar en las distintas demandas o acompañamientos o acciones que querramos hacer en el campo de las violencias, ¿no? Siempre desde esta clasificación o problematización más amplia que hacíamos recién. ¿Y cómo podemos interpretar la violencia de género desde esta normativa? Aunque la normativa, la ley dice violencia contra las mujeres, pero reinterpretada con estas dos últimas normativas que les mencionaba recién como de género. Entonces entendemos como violencia de género desde este marco a toda conducta, ¿no?, acción concreta, también, ¿no?, práctica que realizamos, u omisión cuando alguien no hace algo, basada en una relación de poder desigual, el orden patriarcal que hablábamos recién, que de manera directa, ¿no?, explícita o indirecta, porque dejamos hacer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y esto es un elemento importante porque antes la ley de violencia familiar, que todavía sigue vigente en Argentina, solamente refiere a las situaciones en el ámbito privado doméstico, para pensar violencias contra las mujeres o lo que hoy podríamos denominar como violencias basadas en las relaciones desiguales de género, que afectan a la salud, la libertad, la economía, el patrimonio, la dignidad, la integridad física y sexual, la seguridad y hasta la vida, ¿no?, de las personas. Entonces, en esa violencia visible, esa que dijimos que es sancionable en las sociedades, en la sociedad nuestra, bueno, cuando hablamos de qué violencias son visibles y sancionables en nuestra sociedad, aunque estén, ¿no?, sostenidas por los discursos, por las ideologías que reproducen estos estereotipos y que sostienen a la violencia estructural patriarcal, bueno, vamos a estar hablando de esta denominación de las violencias, que además se reconoce distintos tipos y diferentes modalidades, ¿no? Cuando hablamos de tipos, estamos pensando en la expresión de las violencias, no solamente hablamos de violencia física, ¿no? La violencia puede ser un golpe, una escupida, un tirado de pelos, sino que también estamos hablando de la violencia psicológica, que por ahí ni siquiera necesita un gesto, ¿no? La violencia psicológica puede tener que ver con la manipulación, ¿sí?, con el amedrentamiento, con cuestiones que hacen a el establecimiento de los vínculos interpersonales, donde hay un daño en la autoestima de la persona que está siendo violentada. También la violencia sexual, ¿sí?, que puede ocurrir no solo en el ámbito público, una violación por alguna persona desconocida, sino que es importante reconocer la violencia sexual, que ocurre fundamentalmente en el ámbito privado con las personas de mayor confianza, las parejas, las personas adultas que cuidan, ¿no?, o que no cuidan como deberían. También la violencia económica y patrimonial, esto es muy importante, ¿no?, porque uno de los elementos centrales, como decía la compañera, ¿no?, al principio en relación a todas las cargas del trabajo de cuidado, invisibilizan que cuidar es un trabajo, y a su vez ese trabajo no reconocido del cuidado obstaculiza la posibilidad de tener prácticas de trabajo remunerados o mejor remunerados, o también la violencia económico-patrimonial refiere a la división sexual patriarcal del trabajo, que nos segrega en distintas
ocupaciones que están vinculadas al cuidado, que son menos valoradas, ¿no? Que son dejadas de lado. Y también hablamos de la violencia, y también hablamos de la brecha salarial aquí, ¿no? En este plan, por ejemplo. Después tenemos la violencia simbólica, la que circula a través de los discursos, que es reconocida por esta normativa, y la violencia ambiental, ¿no? Que refiere al contexto. Acá tengo una pregunta, en el chat preguntan, ¿la ley 26485 contempla también a las disidencias, aunque no lo deje explícito? La ley no la contempla de manera sola, ¿sí? Pero si interpretamos la ley 26485 junto con la ley de identidad de género, ¿sí? Ahí permite incorporar esta matriz para pensar los tipos y las modalidades de violencias también para las personas que han adoptado identidades disidentes, ¿no? O cuerpos disidentes, ¿sí? Para las disidencias en términos generales, para la comunidad LGTBIQ, no para las situaciones que tienen que ver con las relaciones de violencia que puedan haber entre personas de la comunidad LGTBIQ, pero sí, por ejemplo, en relación a las instituciones. Ahora vamos a ver un poco las distintas modalidades que nos habla sobre los ámbitos, el ámbito laboral y demás, bueno, se pueden interpretar como violencias basadas en género. Esto tiene que ver porque la ley, esta es del 2009, que han incorporado en los últimos años algunos tipos y modalidades, pero todavía la ley de identidad de género pasaron algunos años, incluso el avance en la complejización, ¿no? de pensar los derechos de la comunidad LGTBQ+, ha pasado, ¿no? años, luchas, discusiones, debates que hoy por hoy se están empezando a incorporar, y bueno, por ejemplo, el protocolo institucional para abordar los casos de violencia de género en las instituciones educativas, por ejemplo, después voy a contarles muy cortito, que existe en la ciudad de Buenos Aires, toma de manera conjunta la problemática relacionando la 26485 con la ley de identidad de género, ¿no? Y la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces es importante tomar las normativas de manera como interactuando, de conjunto, ¿no? Hay muchas, en el ámbito jurídico, no soy abogada, pero en el ámbito jurídico hay muchas herramientas, ¿no? de fallos, de trabajos, de jurisprudencia que han incorporado una lectura integrada de estas normativas para poder avanzar en la ampliación de los derechos de las personas, sobre todo de la comunidad LGTBIQ+. Bueno, entonces tenemos por un lado los tipos de violencia, ¿no? Las formas en las que se expresa, y los ámbitos, ¿no? que considera esta normativa, la violencia como violencia doméstica, laboral, libertad reproductiva, obstétrica, institucional, mediática, callejera y política. Y ahora vamos a ir a meternos un poquito con cada una de ellas, ¿sí? De estas modalidades, que en cada una de estas modalidades pueden actuar una o todas estas violencias, ¿no? Para hablar de violencia basadas en las relaciones desiguales de género. Bien. ¿Cómo vamos por acá, hasta acá? Bien. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Esto de la virtualidad a esta altura de la vida, ¿no? nos hace perder, y más con las presentaciones, el feedback de las caras, de interés, de aburrimiento, etc. Pero bueno, seguimos entonces. Bueno, violencia doméstica, estamos hablando como ámbito de violencia o como modalidad que tiene la violencia doméstica, lo que más clásicamente conocemos como la violencia que ocurre en el ámbito de la pareja, donde en general ocurre, bueno, un conocido círculo de la violencia, para pensar qué forma adquieren las problemáticas, ¿no? Y las dificultades de romper este círculo de la violencia, en donde, bueno, pasamos de una situación, ¿no? de enamoramiento, luna de miel, una situación de tensión, la irrupción del hecho de la violencia, y después vuelve a reencauzar la pareja. Cuando ustedes conozcan, si es que no conocen, situaciones de violencia en el ámbito de los vínculos amorosos, de pareja, sexoafectivos, como los quieran denominar, van a ver que
ocurre sistemáticamente esta lógica, ¿no? De un día para el otro un golpe, sino que en general hay un momento de enamoramiento, de cuidado, luego de acrecentamiento de los problemas, y luego un episodio de violencia, pero que inmediatamente aparecen las disculpas, el perdón, mira lo que me hiciste hacer, una serie de cuestiones que hacen que vuelva a entrar la persona en el círculo, ¿no? No es algo sencillo de romper esta lógica que se instala en las violencias domésticas. Y aquí vemos que para que este círculo tenga lugar, no solamente necesitamos que haya violencia física, ¿no? Sino fundamentalmente violencia psicológica, porque es lo que permite que este círculo pueda tener continuidad, tanto desde la desvalorización de la persona, como de la generación de vínculos de dependencia, como de decirle que nadie te va a amar como yo, una serie de cuestiones que operan, ¿no? En este contexto y que también, obviamente, refieren a lógicas contextuales, en donde si la persona no tiene redes o si la persona no tiene trabajo, también, ¿no? Operan en que este círculo se reproduzca. Bien. Acá tenemos un comentario: durante la cuarentena surgieron situaciones de violencia en parejas en las que nunca había existido, no se justifica, pero el contexto muchas veces influye. Sí, claro que sí, influye muchísimo el contexto, ¿no? Porque tal vez esas personas se encontraron compartiendo una cantidad de tiempo sin redes, ¿no? Sin la posibilidad de salir, de cortar, de tener la mediación de otras personas o de instituciones que estuvieran ahí presentes, y sí, efectivamente es una problemática la de la violencia en el ámbito doméstico que se incrementó de manera exponencial en el contexto de la violencia, con grandes problemas, como por ejemplo la dificultad de que además las instituciones trabajen. Cerraron muchas áreas de género de municipios, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, una cosa que totalmente contrasentido, ¿no? Si queremos trabajar sobre las violencias de género, porque las personas pasaron más tiempo en sus casas, encontrándose sin escapes, ¿no? Para poder establecer los vínculos cotidianos, un gran problema. Entonces, efectivamente, si se propiciaron muchas más situaciones de tensión. Ahora bien, ahí es importante no pensar que el contexto determina, ¿no? Las prácticas de las personas, porque, digo, el atravesamiento, que lo determina linealmente, ¿no? Digamos, muchas veces aparecen como discursos, bueno, le pegó o es violento porque quedó desocupado, ¿no? O es violento porque la pandemia. Una cosa es que un contexto propicie, ¿no? Determinadas acciones frente a la frustración por ejemplo, frustración de no poder cumplir con el mandato de la masculinidad, ¿no? Y entonces necesidad de desvalorizar a la otra persona para sentirse superior, y otra cuestión es que una cosa justifique la otra, ¿no? Podemos hacer una lectura del contexto, de cómo las crisis sociales sí hacen que determinados pasajes como al acto o prácticas de violencia tengan más lugar, y otra cosa que eso sea justificación, ¿no? Porque ahí vemos porque el mismo contexto atraviesa también a las mujeres y no necesariamente ellas violentan a sus parejas. O caso podemos pensar cómo eso puede tener consecuencias hacia otros vínculos, ¿no? Pero en general no es una violencia cruzada. Ahí la relación de poder es la que establece, bueno, la forma en que frente a ese malestar social las personas canalizan, ¿no? En función de su ubicación en el sistema de los géneros, por ejemplo, sus violencias, etc. Bien. Ay, ¿saben qué? Voy a tener que salir del Zoom, me parece, y volver a entrar, ¿puede ser? Porque me están diciendo que entré con un Zoom equivocado. Dale, te esperamos. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos, porque me van a matar acá. Porque no están pudiendo abrir otra cosa porque entré con un Zoom que no es el mío. Tranqui. Perdón. Bien. A ver, ahí abrió, ahí está. Bueno, entonces violencia doméstica, ¿no? Esta violencia más clásica, que más clásica digo porque más conocida.
Ahora bien, otra modalidad de la violencia institucional, ¿sí? Aquella que muchas veces se da de manera indirecta, también directa, ¿no? Algunas notas que me parecen interesantes. Quiso llevarla presa para amamantar a su bebé y se viene el piquetetazo, nota hace unos años atrás, ¿no? La policía, porque estaba amamantando en la calle, la llevó presa, violencia institucional de la policía. O aquí en el caso de Victoria Aguirre, una joven que estaba en pareja, que tenía una hija y su pareja mató a su hija, ¿no? Ella atravesaba situaciones de violencia, ni el hospital, cuando ella llevaba a atender a la niña, hizo nada frente a los indicadores de violencia que sufrían ella y su hija, y luego fue ella presa en lugar de su expareja, al asesino de la niña, porque la acusaron a ella de ser mala madre y no cuidar bien a su hija, ¿no? Ahí claramente múltiples violencias institucionales revictimizantes, además de la violencia doméstica, ¿no? Violencia claramente del sistema de, no diría justicia, ¿no? De poder judicial, sino de la injusticia judicial patriarcal y de los hospitales y distintas instituciones que operaron en ese ámbito. Lo mismo el caso Belén, la joven tucumana que había sido condenada y que luego se logró liberar por un aborto que tuvo en el hospital la denunció y estuvo presa, ¿no? Y justicia y sistema de salud, ahí tenemos un gran problema. El caso de la niña Juana, también una niña Huichi, que hace unos años en Salta había sido violada por jóvenes que estaban en el barrio. Ella tenía un problema de salud mental, bueno, no fue atendida acorde en la salita, no le dieron los métodos para la protección y la prevención del embarazo, después no le quisieron hacer la interrupción del embarazo, bueno, múltiples violencias de distintas instituciones, ¿no? Por las que atravesó, además de la violencia sexual que vivió por parte interpersonal de estos jóvenes, que, bueno, podemos ver en esa trayectoria. Violencia en el ámbito laboral, ¿no? Y ahí tenemos múltiples cuestiones. En este caso, trabajadoras ferroviarias que pelean para poder ocupar puestos laborales que no las dejan por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que han tenido que desarrollar una lucha importante y que, por ejemplo, todavía no han logrado poder acceder al cargo de maquinistas, que casualmente es el cargo de mayor valor adquisitivo, ¿no? De mayor pago, mayor remuneración. La brecha salarial es clara en este ámbito, ¿no? Y acá este gráfico interesante, lo que nos muestra cómo para alcanzar la misma dinero, ¿no? En Argentina, en relación a, bueno, hace unos años atrás, ese es el gráfico, pero no es que ha cambiado tanto, para lograr la misma cantidad de dinero por año, tendríamos que trabajar 79 días más que los varones, ¿no? Imagínense, 79 días más. Y si ahora ha salido hace poquito una encuesta de uso del tiempo libre, las mujeres desarrollamos en promedio 6 horas de trabajo de cuidado doméstico por día, y los varones 2, ¿no? Fijemos ahí la brecha importante que hay, además del trabajo fuera del hogar. Entonces ahí es un tema muy grave. Me apuro un poquitito para que lleguemos a hacer una pequeña actividad. Violencia contra la libertad reproductiva, esta es una cuestión también muy importante. Este gráfico chiste ahí de Maitena, ¿no? Nos muestra cómo muchas veces el sistema de salud nos pone obstáculos para poder acceder a métodos anticonceptivos basados en prejuicios, estereotipos, como, bueno, ¿a quién le corresponde que le den un método? ¿Por qué? ¿Qué tipo de método? Cuando es un derecho de todos poder acceder a un método para decidir cuándo querer o no gestar. Lo mismo que, bueno, por suerte, no por suerte, sino gracias a la lucha de tantos años se ha logrado la legalización del aborto a finales del año pasado, pero bueno, también todos los obstáculos que hoy persisten en relación al acceso al aborto legal, bueno, hacen parte también de la lucha contra la violencia, contra la libertad reproductiva de las personas. Poder decidir sobre el propio cuerpo y sobre la sexualidad es un elemento fundamental. La violencia obstétrica, ¿no? Una modalidad de violencia también muy extensiva, que se ha también visibilizado y que tiene además una normativa propia, la del parto respetado, ya hace algunos años, y que ha empezado a poner en discusión, ¿no? Todas las prácticas biomédicas
sumamente violentas, y que también se vinculan con cuestiones económicas, porque en los hospitales del sistema público hay más partos, más partos naturales, ¿no? Los que no son cesáreas, que en los privados, en el sector privado hay más cesáreas, y las dos cosas responden a cuestiones económicas, no a cuestiones de los derechos o la necesidad del desarrollo de los partos, ¿no? Las cesáreas para facturar en las prepagas o en las obras sociales, y los partos naturales en el sistema público también, porque es más barato el parto natural que el parto a través de una cesárea, ¿no? Entonces ahí evidentemente hay un tema muy grave, como bueno, así también prácticas que tienen que ver con la forma, la historia, el trato, ¿no? O el maltrato que hay en las situaciones de parto. Embarazo, parto y puerperio también implica. La violencia mediática, ¿no? La que atraviesa los medios de comunicación, bueno, muchas publicidades fueron cambiando en los últimos años, producto de la marea feminista, de la marea verde, pero bueno, Axe, desodorante que nos daba muchísimas herramientas para PowerPoint y mostrar la violencia sexista, ¿no? Donde todo el tiempo aparecían estereotipos y cosificación de los cuerpos de las mujeres. Pero bueno, también seguimos teniendo las publicidades todavía de limpiadores, donde limpian las mujeres, nos traen soluciones los varones, pero también hablamos de, por ejemplo, el caso de Melina, que como tapa o como nota principal en el diario, ¿no? Aparece su femicidio como fanática de los boliches que abandonó la escuela secundaria, ¿no? Como si eso tuviera que ver con el hecho de haber sido asesinada. Pero bueno, evidentemente aquí otro caso de violencia mediática que se reproduce en este tipo de, parece, justificaciones, ¿no? Respecto de por qué Melina fue asesinada víctima de un femicidio. Bueno, después también tenemos la violencia o acoso callejero como modalidad. Es una modalidad que se ha incorporado hace poquito, que refiere a varias prácticas que ocurren en el espacio público, ¿no? Tanto verbal como los tocamientos o cualquier otra situación. Se puso más visible hace menos años, ¿no? Que la ley del 2009, pero se ha incorporado a la normativa, y es muy importante también tenerlo en cuenta, porque muchas situaciones de violencia ocurren en el espacio público, sin embargo no podían ser abordadas en los acompañamientos, en el ámbito de la justicia, ¿sí? Porque no existía esta modalidad. Si no ocurría en el espacio doméstico o dentro de una institución, no podían ser tenidas en cuenta, ¿no? Y por último, la violencia política, que me parece también muy importante, ¿no? Algo de lo que decía una compañera al principio. ¿Qué pasa con la participación política sindical, ¿no? De las mujeres y de las disidencias? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos las mujeres, las disidencias, para participar en sindicatos, para ser jefas, para ser parte de comisiones directivas? ¿O por qué cuando las mujeres están en comisiones directivas están como referentas del área de género nada más, o desarrollo social, y no en otros cargos que suelen ser también distribuidos en función de los estereotipos de género? Bueno, estos elementos que disuaden la participación política y sindical de las mujeres hacen parte de la violencia política. Lo mismo que otro tema muy invisibilizado hasta ahora, que tiene que ver con las formas en que la violencia represiva de los estados, ¿no? Tiene una forma particular contra las mujeres y las disidencias. Esta foto es una foto de las manifestaciones de la revuelta chilena, ¿no? ¿Cómo agarra, ¿no? Ese policía, ese Paco, a esta manifestante, ¿no? Le agarra las tetas. Y en la violencia policial de la represión chilena, de la revuelta, se han denunciado muchísimos casos de abuso y violencia sexual contra mujeres, personas travestis, trans y personas gays, justamente como parte de la forma que adquiere la represión contra las mujeres. También lo mismo recientemente en las protestas de Colombia, cabe resaltar que en los crímenes de lesa humanidad en Argentina, en la última dictadura militar, también hubo violaciones particularmente a las mujeres, pero que recién pudieron ser puestas visibles, ¿no? Pudieron ser habladas, pudieron ser discutidas en este contexto histórico de la marea feminista, de Ni Una Menos, ¿no? Y es muy importante porque también hace a una forma particular en que las mujeres fueron violentadas por los estados, ¿no? Aquí también la represión, la violencia política sanciona
especialmente sobre el cuerpo y la sexualidad de quienes protestan en un ámbito que pareciera que no fuera el propio, ¿no? Entonces, resaltar también esta violencia me parece que es importante como modalidad de la violencia. Bueno, y ahora sí, propuesta para trabajar en pequeños grupos, ¿no? Para darnos un ratito para la discusión y después para volver sobre algunas herramientas. Y les voy a proponer que compartan, no sé, María, ¿somos cuántas personas? 20, ¿no? Por ahí armar como, si se puede hacer 3 grupitos, más o menos. Sí, yo pensaba 3. 3 grupitos, y la idea es que en ese grupito compartan una situación de violencia de género, que conozcan del ámbito educativo, laboral, familiar, ¿no? Que compartan entre ustedes y que elijan uno de esos, ¿no? Bueno, siempre pensando, no tratando de no exponerse a ustedes en lo personal, ¿no? Para alguna entre ustedes por ahí quieren contarse alguna cuestión, puede ser, pero tratando de, aunque fuera en primera persona, tercerizarlo, ¿no? Para Bienvenidas de vuelta. ¿Qué tal? No se quieren volver, me parece, nosotros. Ahí ya volverán automáticamente, sí. Bueno, ya estamos, ¿no? La mayoría por lo menos regresó, por ahí alguien quedó ahí, no sé, o se desconectó, pero estamos bien. Bueno, abrimos un poquito a ver qué hicieron, pudieron, algunos grupos avanzaron, voy a ver si comparto muy breve pantalla con el resultado del Menti, pero por ahí para que se anime algún grupo a contarnos. A ver. Acá tenemos. Tenemos 2 situaciones. ¿Quieren contarlas? ¿Quién se anima? Fui a visitar a un familiar que se encuentra detenido en la cárcel de Devoto. Sufrí abuso de autoridad por parte del personal. Me obligaron a desvestirme delante de un personal masculino argumentando que era un jefe y debía estar presente. ¿Quieren contar un poco por qué eligieron esta situación? ¿Cómo la encuadran? ¿Cómo la pensaron? Hola, bueno, yo soy Vanessa, de la sala 2, grupo 2. Bueno, conversamos un poquito, tuvimos problemas con los audios, así que no pudimos escuchar muy bien todas los comentarios, y bueno, elegimos esta, que fue la más representativa de un caso de violencia institucional. Después otra chica comentó también una situación de violencia obstétrica y en su trabajo. Con respecto a esta situación, bueno, lo que describe la síntesis del caso, en una situación de visita a un interno, sucede esto, de que además de todas las instancias que uno tiene que ir pasando para llegar a la persona que va a visitar, se van suscitando este tipo de situaciones de violencia. Pero bueno, la principal que tiene que ver con el momento de quitarse la ropa, el hecho de que argumentando de que es un jefe, tengan que hacerlo delante de un masculino. Eso representa para uno. Este caso terminó en una denuncia penal que en este momento está en curso. Bien, se pudo encaminar la situación entonces. Sí. Ok. ¿Y otro de los grupos? El que está acá en rosa, y ahora compartimos algunas cuestiones más generales.
compartimos 2 situaciones de violencia institucional, las mismas fueron en el ámbito laboral y educativo. En la primera se hacía abuso de las relaciones de poder y en el segundo ocurrió lo mismo, donde se manifestaban negativas ante pedidos puntuales. ¿Qué grupo es? Sí, el mío. Romina soy. No, bueno, yo lo que conté, bueno, yo trabajo en una escuela, pero no era primera persona. Bueno, el caso, claro, sí, el caso del de las escuelas técnicas que, bueno, quizás en algunas mayoritariamente o bastantes, hay bastantes docentes hombres, y que a veces se escucha como un ambiente, con los comentarios, como una ideología bastante machista. Sí, digamos, cotidianamente yo siento, digamos, malos tratos en el sentido del contenido, de lo que se dice, de la manera en que se dice, bueno, a veces se eleva el tono de voz, de esta idea de jerarquía muy marcada, muy rígida, muy verticalista. Bueno, eso, digamos, como que se siente institucionalmente. Y después el caso de otra de las compañeras, que habló de una, si no me equivoco, de una universidad privada, donde también se sufría malos tratos, pero no sé si quiere hablar la compañera que lo contó. Hola, sí, yo lo conté. Sí, fue de hecho personal. Fue una situación, lo anecdótico de esta situación, de esta anécdota de este jefe, era un decano de una universidad, donde, bueno, una persona muy violenta en sus palabras, en sus actos, que fue justo el día que yo tuve, donde tuvo un mal comportamiento conmigo, fue justo el día, que les contaba a las chicas como anécdota, que fue en el 2016, ese día donde se movilizaron todas las mujeres y se convocaban a todas las mujeres a vestirse de negro, en su ámbito laboral, en la calle. Obviamente, yo y la mayoría de mis compañeras con las que estaba, nos sumamos a esa convocatoria, y bueno, justo él eligió ese día para tener una reunión donde me maltrató muchísimo, pero no fue por eso, sino por otra cuestión laboral. Y bueno, yo en ese momento, con los pocos recursos que contaba, y aparte tenía un contexto de universidad privada, donde estas cosas, no hay ni sindicato, no hay nada, donde bueno, con las pocas herramientas que tenía pude hacer mi reclamo en recursos humanos, pedir el cambio de área, y pude acompañar a otras compañeras que también sufrieron lo mismo con esta persona. Pero bueno, tuvo de alguna manera, tuvo un final positivo desde ese lugar, pero donde yo me quedé con pocos recursos, me quedé con ganas de hacer más, de poder, de hacer otro tipo de movida también, de activar desde el sindicato, o no sé, conté con muy pocos recursos, y creo que faltó un poco más. De hecho esa persona sigue siendo decano, y bueno, y creo que todavía sigue, si bien hoy ya tienen un protocolo de violencia institucional, bla, bla, pero creo que falta muchísimo todavía, ¿no?, por seguir haciendo. Bueno, gracias, Ro. Bueno. Y bueno, voy a dejar de compartir y le voy a pedir al tercer grupo que nos cuente un poquito alguna situación, si eligieron al que no lo pudieron escribir. No sé si hay alguien del tercer grupo, o del tercero, no sé si era el 3 o era el que no llegó a escribir. ¿Mariana? No sé qué grupo estábamos, te digo la verdad. No importa el número, pero bueno, el que falta. Yo vi me parece que no leímos bien la consigna, porque hablamos con las chicas sobre alguna experiencia, y de ahí sacamos distintos tipos y modalidades de violencia. Ajá. Yo conté, por ejemplo, de una señora conocida, mamá de una amiga de mi hija,
que padecía violencia doméstica, económica, y eso le trajo aparejado lo que es obviamente violencia psicológica. Está sufriendo de ataques de pánico, no puede salir a la calle. Intentamos ayudarla ingresándola a un grupo de autoayuda llamado Círculo de Mujeres. Nunca participó, digamos, en forma presencial, pero bueno, por lo menos sabía que leía los textos que le mandábamos, pero después salió del grupo. Así que bueno, eso es lo que comentábamos con las chicas, que acá yo soy de Ceres, Santa Fe, estamos al límite de Santiago del Estero, y estamos recién, el año pasado se inauguró una casa, una institución que se llama Casa Abrigo, y recién ahora se está tratando todo este tema de violencia, y entonces como que muy trabajo de hormiga. Estamos en territorio, justamente ahora me están escribiendo que hoy es el Día Mundial de la No Violencia, no sé si es así, yo recién me entero. Entonces hay una fiesta muy importante que es la Fiesta Nacional del Zapallo, y bueno, vamos a ir a hacer la campaña ahí de prevención de la violencia. Y bueno, y salimos a territorio por los barrios, pues hacemos todo lo que es trabajo de hormiga. Algunas personas se muestran reticentes, ¿no es cierto?, cuando le preguntamos si conoce lo que es violencia de género y esas cosas, porque bueno, recién nos está hablando. Tengo a mi esposo que trabaja en una institución pública, y bueno, recién ahora, esta semana, también se van a capacitar en lo que es perspectiva de género. Bien. Y bueno, esta chica del grupo contó algo muy lindo de Misiones, no sé si está, cómo se llama, que me gustaría que lo cuente. Hola, sí. Sí. Hola, yo soy de Misiones. Bien. Soy de Misiones, la localidad donde vivo es Monte Carlos, y acá existe el tema de las tareferas. Nosotros tenemos las tareferas, o los tareferos también, su nombre también, pero principalmente las tareferas sufren muchas violencias, porque aparte de la violencia física, la violencia mental de su casa, la violencia física también de su casa, porque muchas veces no tienen ayuda económica, sufren violencia de género en el seno familiar, porque los maridos son golpeadores, bebedores, alcohólicos, y aparte de eso después también la violencia en el trabajo, porque tienen, por ejemplo, si una mujer está en su ciclo menstrual, por ejemplo, los patrones a veces no quieren que vaya a cortar las plantas porque dice que le arruina la planta. O sea que si para mí es un mito o es mentira, porque no, creo que no es así. Después también tiene la violencia en el tema obstétrica por el tema del hospital. Acá tenemos un hospital grande, pero sin profesionales, y tenés que ir de madrugada, estar todo el día para que te atiendan, y a veces te estás todo el día y no te atienden, todo eso. Eso es. Bien. Bueno, me parece, no sé si alguna quiere decir algo más sobre esto, sobre los casos. Si no, algunas cuestiones. Vanessa, te veo. No, sí, que esto que comentaba recién la última chica, perdón que no me salen los nombres en la pantalla porque estoy con el celular. Me parece que hay un montón de situaciones que las tenemos tan incorporadas como normales, y que hace falta mucho laburo de hormiga, como dijo la otra compañera, para empezar a dar a conocer cuáles son situaciones de violencia, porque muchas veces las tomamos como tan cotidianas, tan de rutina, incluso en las parejas, y bueno, yo con un hijo adolescente que ahora hablamos mucho del tema de relaciones, porque sinceramente las relaciones como nosotros las concebimos, como nosotras crecimos, y el modelo que muchos tenemos de nuestros padres o abuelos, en donde después repercuten en que nos cueste mucho asumir un divorcio, enfrentar una separación, y muchas veces toleramos situaciones de violencia, sobre todo emocional, psicológica, situaciones de manipulación, y muchas de esas cosas las soportamos y toleramos por el mandato social, por nuestra cultura, y muchas veces también por los hijos. Son un montón de situaciones de violencia a las cuales nos sometemos a conciencia.
Y bueno, y está bueno esto de que cada vez haya más grupos de mujeres en donde podamos difundir qué situaciones generan violencia y qué podemos hacer. Y sobre todo desde nuestro lugar de madres, apuntar a tener una crianza feminista de algún modo para que todas estas situaciones no se perpetúen y en algún momento toda esta opresión que hay sobre las mujeres se pueda finalizar. Ojalá. Y bueno, y eso, y acompañar mucho a las mujeres que lo padecen a conciencia o inconscientes. Y educar mucho a los hombres, educar mucho desde el lugar que podamos, desde el lugar de amiga, de hermana, de prima, de hija, de pareja, del lugar que sea, siempre tratar de sembrar nuestra semillita, aunque por más chiquita que sea, suma. Bien. Perdón, una sola sí. cosita que me acabo de acordar, que Vane me hizo acordar. Esto que me pasó a mí en el 2016, no fue que por arte de magia yo me animé, sino que justo fue el Encuentro Nacional de Rosario en ese año, que yo fui por primera vez, y que fui con María Rinaldi, que ahora fui con un grupo que estabas ahí, y que ese encuentro para mí fue una bisagra en mi vida, de ahí en más, nada más. Bien. Algunas cuestiones. Porque es muy importante esto de acompañarnos, de solidarizarnos, de sumar, porque si no nos sumamos, la voz de una sola queda tan chiquita, y muchas veces no nos atrevemos ni siquiera a comentarlo, porque nos sentimos solas, y el hecho de saber que contamos con una otra, que estamos en la misma, suma un montón y nos anima a sacar adelante, a salir y a gritar que no vamos a soportar más esto. Bien. Ahora volvemos a abrir, pero quiero decir algunas cuestiones, ¿no? En relación a estas 3 situaciones que ustedes trajeron, o 4, ¿no? Porque en un caso, uno de los grupos trajo 2, o 5, porque también las compañeras del último grupo agregó otro más, que me parece muy interesante que pudieron salir situaciones de violencia en distintos ámbitos, ¿no? Lo cual nos habla de las complejidades, ¿no? que implican las violencias, y de cómo incluso una misma persona puede estar atravesando situaciones de violencia en distintos ámbitos, ¿no? Una de las preguntas que yo les ponía para la actividad tenía que ver, bueno, con pensar en relación a la cuestión del riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo hablamos o cómo denominamos riesgo? ¿O qué implica la categoría de riesgo? Bueno, tiene que ver con pensar en la susceptibilidad o ¿no? la posibilidad de sufrir un daño, ¿no? Y cuando hablamos de un daño, como en cuanto a posibilidad, ¿no? Hablamos de daño que puede ser físico, que puede ser relacional, que puede ser un daño en la salud mental, ¿no? Que incluso podemos tener que ver con situaciones que implican, ¿no? la pérdida de la vida, ¿no? Los casos de los femicidios, o los transvesticidios, los crímenes de odio que existen en la actualidad. Entonces, pensar las distintas dimensiones que están presentes en las situaciones que ustedes analizaron en relación al riesgo de sufrir un daño, más allá del daño que está implicando en ese momento la violencia en cuanto a la dinámica, es una cuestión importante a veces a poder tener en cuenta, a poder pensar, para sobre todo considerar qué acciones podemos hacer de acompañamiento, qué cuestiones aparecen en relación al acompañamiento, cuánto tiempo hay para tomar cartas en el asunto, ¿no? Para accionar, para intervenir, con qué instituciones, de qué manera. Esto lo digo como más en términos generales, ¿no? A veces hay situaciones donde hay un riesgo de vida inminente, ¿no? Vemos que hay elementos que nos pueden dar cuenta de que puede haber una situación de femicidio, y esto muchas veces lo vemos cuando hay situaciones de violencia física, cuando las personas que producen la violencia física, por ejemplo, son parte de las fuerzas de seguridad o tienen uso de armas de fuego, conocimiento de armas o no sé, alguien que sabe artes marciales, ¿no? Cuando hay situaciones de violencia explícita, amenazas de vida, ¿no? Y además la persona tiene todas estas herramientas, bueno, ahí estamos pensando en que son situaciones de riesgo altísimo,
y hay que pensar en intervenciones que sean más inminentes, ¿no? Y que por ahí no podemos esperar a que se den algunos procesos, debemos actuar más rápidamente en el acompañamiento o en la denuncia o en lo que haya que realizar dependiendo en cada una de las situaciones. Estoy tirando como algunas cuestiones generales que después hay que pensarlas en cada una de las situaciones. Hay otras situaciones, por ejemplo, también que podemos pensar de un riesgo medio o alto cuando tenemos personas que están atravesando situaciones, por ejemplo, problemáticas de salud mental graves, ¿no? O que tienen alguna limitación de su autonomía física o de su autonomía en función de la edad que tienen. También esas situaciones donde la persona tiene limitada su posibilidad de acción, su capacidad de acción, también no son situaciones de riesgo medio, sobre todo cuando hay violencia física presente, que tenemos que tener en cuenta, lo cual no le quita relevancia al daño que producen las situaciones, ¿no? de violencia psicológica, o la violencia económica, como contaban las compañeras, ¿no? Por ejemplo, del maltrato laboral, o de no porque estás menstruando, no te dejo ir a trabajar y desde ya no te voy a pagar ese día, ¿no? Como les ocurre a las tareferas y a otras compañeras, donde los mitos acerca de determinados trabajos, determinadas tareas, no son cualquiera, sino que tienen que ver con, bueno, naturalizar prácticas de violencia, de segregación, etc. Por supuesto que eso también implica un riesgo, sobre todo para la perspectiva, la trayectoria de vida de las personas, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de situaciones de violencia, aparece la idea, y sobre todo en el ámbito interpersonal, pero bueno, tal vez cada vez más en las instituciones, que empezaron a haber protocolos de lo que hay que hacer es una denuncia, ¿no? Y bueno, es muy importante hacer una denuncia. Lo que sí, también es importante pensar, bueno, ¿quién? ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? ¿Qué expectativas tenemos en relación a las situaciones de las denuncias? ¿A dónde? ¿A qué institución o a qué organismo vamos a denunciar? ¿Qué podemos esperar de ese organismo? ¿No? Porque cuando se visibiliza una situación de violencia basada en las relaciones desiguales de género, y sobre todo cuando una persona que está atravesando una situación de violencia visibiliza que está viviendo una situación de violencia, no es que ahí se solucionó el problema, ¿no? Empieza un circuito o todo un proceso que se llama ruta crítica, o que llamamos ruta crítica en el campo de las violencias basadas en género, en el cual operan o ponen a jugarse elementos tanto subjetivos, personales, como relacionales, como económicos, como de las instituciones, ¿no? En los últimos años empezó con el Ni Una Menos, con la lucha feminista, un poco como decía la compañera, ¿no? que se animó a hablar o a denunciar, ¿no? En función del contexto de haber participado en un encuentro nacional de mujeres, en distintas actividades, ¿no? Que nos ayuda, un escenario social que nos ayuda a poner palabras y sobre todo a pensar que lo que nos pasa no nos pasa a nosotras solas, o que no está mal que no nos guste que nos esté pasando determinada situación de violencia, ¿no? Que eso que percibimos como injusto es injusto, ¿no? Ese escenario ayuda mucho más hoy a visibilizar las situaciones de violencia y a sostener que hay situaciones, que estamos atravesando situaciones de violencia, y por lo tanto a querer cambiar y a poder cambiar la situación en la que estamos, ¿no? Pero también hay contextos o hay escenarios en donde, aunque una perciba que está viviendo algo que le produce un daño, el contexto nos puede decir, bueno, es lo esperable, no te quejes, así es la vida, los trapitos sucios se lavan en casa, o cómo te vas a divorciar, o es el mejor trabajo que tenés, cómo lo vas a dejar, o cómo vas a los jefes no se les responde, no hay que quejarse, tenés que ser una buena trabajadora, y ser buena trabajadora es quedarse muda, o bancate el acoso porque esas son las reglas del juego, ¿no? Hay todo también una serie de discursos, ideologías, mitos, que están dando vueltas y que muchas veces nos traccionan a quedarnos como estamos en esas situaciones. Entonces, cuando alguien percibe la situación de violencia, cuando la visibiliza, bueno, ahí empiezan también a jugar muchas cuestiones. También el miedo, la vergüenza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sos la loca que denuncia? ¿Sos la loca que se queja? ¿Sos la ahora, 10 años después, venís a decir
que tu jefe te hizo tal cosa, o que tu pareja te hizo tal otro, o que tu padrastro? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿No? Pensemos todos los mitos que hay también en relación a las situaciones de violencia y a todos los discursos que buscan volver a ocultar todas estas situaciones. Entonces se ponen en juego las violencias, perdón, las vergüenzas, las inseguridades, ¿no? A veces la negación. Bueno, si yo saco a la luz esto, voy a mover tantos esquemas que mejor me quedo callada, me la banco y no rompo una familia, ¿no? Eso empieza a jugar y tenemos que entender, tenerlo en cuenta, no para naturalizarlo, sino para saber que romper con las estructuras que reproducen las violencias no es algo automático, no es algo sencillo y sobre todo, como decían ahí las compañeras, no es algo individual, ¿no? Necesitamos crear redes, generar redes, acompañar, ¿sí?, a las personas que están atravesando estas situaciones de violencia, porque están encerradas en una trama de la cual no es fácil salir, ¿no? Y de alguna manera todas estamos viviendo distintas dimensiones de estas violencias patriarcales, basadas en las relaciones desiguales de género, que, ¿no?, nos buscan, ¿no?, todo el tiempo normalizar por los distintos ámbitos por los que atravesamos, ¿sí? Entonces, ahí creo que pensar que no son fáciles las salidas de la situación de violencia, no son fáciles hacer las denuncias, hay que encontrar el momento, hay que pensar con qué recursos contamos, con qué redes contamos, a qué instituciones vamos a hacer las denuncias. Digo, hay muchas cuestiones para empezar a trabajar esa trama de acompañamiento, ¿no? Y ahí 2 o 3 cosas más para cerrar y para tener en cuenta, ¿no? Pensar que es muy importante la escucha atenta y sin juzgar a lo que cuando una persona está contándonos una situación de violencia nos dice. Tratar de acompañarla, ¿sí? Entendiendo que puede tener distintos momentos en relación a esta situación que percibe como violenta, y muchas veces está la retractación, porque también estas situaciones de violencia de las que hablamos implican a nivel subjetivo efectos traumáticos, ¿no? Y cuando hablamos de trauma, hablamos de un daño de nuestra salud mental, que puede tener consecuencias en cuanto a la posibilidad de, bueno, de entender la complejidad que tiene esa situación y que la persona no es ni responsable ni culpable de ese daño que sufrió, ¿no? Pero eso no es fácil, necesita tiempo, necesita un proceso y sobre todo necesita reconocimiento social de que sufrió un daño. Pero bueno, a veces hay retractación, a veces en función de todas estas complejidades, ¿no?, una persona que sufrió una situación de violencia puede actuar en general de manera muy distinta a la que actúan otras situaciones, otras personas que vivieron otras situaciones de violencia, ¿no? Me gusta hacer una comparación que es bastante gráfica. Si a una persona le roban un auto, ¿no?, sabe que le robaron un auto, cuándo, cómo era su auto, ¿no? ¿Quién se lo robó? ¿Saben quién le hizo, quién le robó, cómo se lo robó? Sabe que no le dio el auto, sino que se lo sacaron, ¿no? Pero cuando alguien vive una situación de violencia basada en género, muchas veces no se acuerda cómo fue la situación, muchas veces se olvida, ¿no?, se bloquea, muchas veces piensa que tuvo la culpa. Además, en general, quien violenta es alguien que tiene una relación de confianza o de poder, ya sea una institución, porque si yo voy al hospital a atenderme y me maltratan, yo fui al hospital porque creo que es una institución de salud, o en la escuela, yo creo que es una institución de salud, ¿no? No voy ahí pensando que me van a hacer un daño, o incluso en el trabajo, no voy a pensar que, más allá de lecturas más de otro orden, que me van a maltratar por estas cuestiones, ¿no? Entonces, o mi pareja, no pienso que la persona que me dice que me ama me va a dañar. Entonces, esta complejidad distinta en relación a otras violencias que tienen las violencias basadas en género hace que las personas que atraviesen violencias basadas en género reaccionen de manera distinta a lo que la sociedad espera, ¿no? Y entonces ahí acompañarlas en esos procesos con paciencia, con cuidado, también con confidencialidad, ¿no?, de no contarle a todo el mundo cuando alguien nos cuenta algo en confianza, es muy importante, y de buscar los mejores recursos para armar redes y para exigir también colectivamente, además del caso puntual individual, que estas situaciones que atravesamos las mujeres y que atravesamos las disidencias no deben ser permitidas, ¿no? Y para eso, bueno, es importante también la organización colectiva. Estamos medio ya sobre la hora, y claro que hay mucho para seguir pensando y discutiendo. Yo les voy a dejar en un Power
en el Power si quieren, para tenerlo como herramienta, como algunos recursos o ideas, líneas posibles para pensar, bueno, en qué momento hacer una denuncia, qué pasa en situaciones de violencia sexual, qué procedimientos podemos recurrir, normativas que por ahí son interesantes profundizar, que ustedes pueden buscar, leerlas, que ahí están las síntesis para abordar distintos tipos y modalidades de violencia, y también sobre todo recursos de ciudad y de Cava y de conurbano, ¿no? Sé que acá veo que hay compañeras de otras provincias, no tengo esos recursos, pero bueno, es importante que también puedan conocer, sobre todo cuando están acompañando. Y quienes están en educación, poder conocer, que también se los dejé como referencia, el protocolo de acción institucional para abordar las violencias basadas en género, que bueno, es una herramienta que está también orientada en relación a estas mismas conceptualizaciones que planteé antes, a los tipos y las modalidades, y bueno, los criterios más generales de abordaje de las situaciones, creo que ya los tienen en función un poco de este diálogo también. Así que bueno, seguramente dará para seguir conversando, charlando, discutiendo, y no sé si quieren cerrar con alguna palabra, algún comentario, alguna última cuestión. También me gustaría oírles, no les quiero hacer pasar tanto del plazo. Yo no sé si tenés a mano, Malena, el mail para quienes son parte de la comunidad de la Alicia, saber que está el mail del equipo de apoyo al protocolo, bueno, y quienes no son también, no sé, capaz pedir una orientación o lo que sea sobre alguna situación, pero sobre todo para quienes forman parte del instituto, saber que está ese recurso ante situaciones que suceden en el marco institucional, digamos. Yo justo ahora me acordé, tendría que haberlo tenido desde antes, pero bueno. No me di cuenta de tenerlo abierto acá. No les quiero decir mal el mail. Si no, podemos subir todo al Classroom Sí, junto después con lo podemos subir, sí. el PowerPoint que nos va a pasar Malena, que lo vamos a subir a la bibliografía del Drive, así ya lo tienen. Porque bueno, a ella le faltó la parte de recursos y esas cosas, bueno, lo que ella dijo, ¿no? Y normativa que está bueno tener a mano. Capaz que también les compartí a las chicas para que les compartan a ustedes una síntesis también de cómo funciona el protocolo, para que lo tengan, y el protocolo entero, que es también rápido de leer, pero para no hacerlo tan descriptivo, lo pueden mirar ahí, que está bueno conocerlo y utilizar esa herramienta, y si donde no está implementado, exigir su implementación también en las instituciones educativas. Bueno, ¿alguna palabra que se queden como síntesis del encuentro? Para cerrar, una palabra. Difícil sintetizar en una sola. Sí. Acompañar. Ok, acompañar. Tejer redes. Escriben ahí en el chat. Escuchar. Bien. Acompañar, escuchar, tejer redes. ¿Cuál otra se llevan? Liberarse. Bien, liberarse. Conjunto. Denunciar, conjunto. Denunciar en el chat. Valentía. Muy bien, valentía. Libertad. Empatía. Bien, empatía. Identificar, reconocer. Muy bien, identificar y reconocer. Bueno, ¿alguna más? No. Bueno, yo les agradezco muchísimo este espacio de encuentro. Disculpen la desconexión en el medio ese ratito. Dificultades técnicas de esta pandemia que ya nos tiene un poco burnout, quemadas, pero bueno, seguimos en esta. Así que cualquier cosa también me pueden escribir, les puedo dejar el correo, cualquier consulta, además del correo del protocolo, por cualquier duda, y les comparto. Pero bueno, gracias. Bueno.
Bueno, de mi parte también, gracias Malena, gracias a todas por venir, y nos estamos encontrando de vuelta en 15 días. Por suerte el fin de largo no nos tocó, estuvo todo pensado desde el principio. Muy bien pensado el cronograma. Así que nos Claro. vemos dentro de 15 días de nuevo. Muchas gracias por venir. Gracias, que tengan buen fin de. Hasta luego. Gracias, Malena. Gracias a Chao, ustedes. muchas gracias. Gracias.